Saludos cordiales, estimados compañeros, docentes y público presente. Somos los estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Educación Básica, Modelo en Línea, segundo nivel, paralelo C3. Es un verdadero honor compartir este espacio con ustedes para reflexionar sobre el tema que más allá de ser académico toca profundamente nuestra forma de vivir, relacionarnos y entender sobre el mundo. La cultura de paz como estrategia para la mediación y resolución de conflictos mundiales. Vivimos en una época llena de contrastes. Por un lado, la tecnología, la ciencia y la globalización nos acercan más que nunca. Pero al mismo tiempo que el mundo parece más dividirnos, guerras, desigualdad y violencia, discriminación y crisis sociales nos recuerdan que aún tenemos mucho que aprender sobre la convivencia y el respeto mutuo. Nos preguntamos entonces, ¿cómo podemos transformar los conflictos, el dolor, la indiferencia, las oportunidades como el diálogo, la empatía y la colaboración? La cultura de paz promovida por la UNESCO no se trata simplemente de evitar la guerra o el conflicto, significa construir día a día un tejido social basado en justicia, la equidad, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana. Es entender que la paz no se impone, sino que se aprende, se practica y se cultiva con nuestras emociones. Hablar de cultura de paz es hablar de humanidad, es reconocer que todos, sin importar nuestras diferencias, compartimos el mismo deseo de vivir en paz, con seguridad, respeto. Pero alcanzar esa paz requiere algo más que palabras bonitas o tratos internacionales. Exige una transformación profunda en la forma que pensamos, hablamos, sentimos y actuamos. Por eso, este debate no solo busca analizar conceptos o teorías, sino también reflexionar sobre nuestras propias responsabilidades como ciudadanos, estudiantes y seres humanos. Nos preguntamos, ¿estamos realmente preparados para escuchar antes de juzgar, para comprender antes de reaccionar, para construir puentes en lugar de levantar muros? A lo largo de esta exposición exploraremos cómo la cultura moldea nuestras percepciones y subjetividades, cuáles son los pilares fundamentales de la cultura de la paz, cómo se aplican en el ámbito educativo, diplomático e internacional, y qué retos enfrentamos como sociedad para mantener la paz de manera sostenible. La paz no nace de los grandes discursos ni en las cumbres mundiales, sino de los pequeños gestos de respeto, en la forma en que resolvemos nuestras diferencias y en cómo tratamos a quienes piensan distinto. Como decía Nelson Mandela, la paz no es la ausencia de conflictos, sino la habilidad para manejar de forma pacífica. Y si lo pensamos bien, todos podemos ser constructores de paz, desde el aula, desde el hogar, desde cada espacio donde elegimos el diálogo por encima de la violencia. Por eso, hoy los invitamos a participar de manera abierta y con corazón dispuesto. Que este debate no sea solo un intercambio de ideas, sino una oportunidad para cuestionarnos, aprender y comprometernos con la construcción de un mundo más justo y solidario. Porque, como decía Gandhi, no hay camino de la paz, sino la paz en el camino. Y complementando con Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Los invitamos entonces a comenzar este diálogo con empatía, respeto y conciencia de que la verdadera paz empieza con nosotros mismos. El objetivo de nuestro debate es entender qué tipo de conflictos enfrenta el mundo actualmente, cuáles son las causas y cómo la cultura de la paz nos puede ofrecer las herramientas para prevenirlos y resolverlos de manera efectiva. La UNESCO define la cultura de la paz como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos para que promover el respeto por la vida, el rechazo a la violencia y el compromiso del diálogo y la negociación. Durante nuestro debate vamos a reflexionar sobre cómo la cultura y la subjetividad influyen en los conflictos,
como cuáles los pilares fundamentales de la cultura de la paz, cómo se aplica a nivel internacional y diplomático, y cuáles son los relatos los cuales van a mantener la paz de manera sostenible. Los invitamos a participar con sus ideas, porque la paz no se impone, se construye entre todos. Para empezar, quiero plantearles una pregunta. ¿Es posible realmente resolver el conflicto global a través del diálogo, la educación y los derechos humanos o solo es una utopía? Yo sí creo que es posible, tal vez no sea fácil, pero el diálogo y la educación son las únicas herramientas que realmente cambian y forman a las personas como piensan y se relacionan. Cuando aprendemos a respetar los derechos humanos y a escuchar a los otros, los conflictos se pueden resolver sin violencia. Totalmente de acuerdo, disculpe. La educación nos enseña empatía y tolerancia y eso hace que entendamos mejor la diferencia. Si todos aprenderamos desde pequeño a dialogar, a resolver los problemas de forma pacífica, el mundo sería mucho más mejor y justo y tranquilo. Coincido, la educación fomenta empatía y pensamiento crítico. Si unimos el conocimiento con valores, podemos cambiar mentalidades y prevenir conflictos desde la raíz. Saludos cordiales, exacto. Suena bonito hablar de diálogo y derechos humanos, pero la realidad es que el mundo sigue lleno de desigualdad y la corrupción, mientras haya tanto egoísmo y ambición, será muy difícil que solo con educación lograremos resolver los conflictos globales. Para hablar de cultura, subjetividad y conflicto, primero debemos entender qué es la cultura. La cultura se puede ver de tres perspectivas. Primero, como razonamiento intelectual centrado en el conocimiento y las artes. Dos, estilo de vida que refleja los valores y tradiciones y costumbres de un pueblo. Tres, creación colectiva, donde las personas transforman su realidad para un futuro mejor. Esta última perspectiva es la que más se relaciona con la cultura de paz, porque nos invita a ser activos, creativos y transformar la sociedad desde nuestras acciones. La cultura también moldea nuestra subjetividad, es decir, cómo sentimos, pensamos, actuamos frente a nuestro entorno. Muchos conflictos, por ejemplo, surgen cuando no entendemos las diferencias culturales o históricas de otras personas. Esto pasa en los conflictos étnicos, culturales en distintas regiones del mundo. Si educamos para que la empatía, podemos comprender que los conflictos no solo son políticos, sino también tienen raíces culturales, emocionales e históricas. Como decía Benamente, la cultura es la buena educación del entendimiento. Pregunta, ¿creen que la educación cultural y la comprensión de la diversidad pueden ayudar a reducir los conflictos sociales y políticos? Bueno, desde mi perspectiva, yo digo que sí, ya que definitivamente, si la educación cultural nos permite entender que todos venimos de contextos distintos, cuando aprendemos a valorar las diferencias, disminuye la intolerancia y crece el respeto mutuo. La verdad, compañera, que no estoy del todo de acuerdo. La educación puede enseñar valores, pero si los gobiernos o líderes no los aplican, los conflictos seguirían existiendo. Hay factores económicos y políticos que la educación por sí sola no puede resolver. La educación cultural no solo transmite conocimiento, también enseña valores. Cuando entendemos y respetamos la diferencia, disminuye la intolerancia, que muchas veces es la raíz de los conflictos. Ahora les hablaré sobre pilares fundamentales de la cultura de paz, que se sostiene sobre cinco. Entre ellas está el diálogo y la negociación, que son reemplazando la violencia por la palabra, la educación en valores, que es fomentando respeto, tolerancia y empatía, el respeto a los derechos humanos, promoviendo de una inclusión e igualdad, la resolución pacífica de conflictos mediante mediaciones y diplomacia. Y por último, la participación democrática, asegurando que todas las veces sean escuchadas. En educación, estos pilares se traducen en promover la comunicación activa, expresar lo que pensamos,
y sentimos de manera respetuosa, sin agresión ni pasividad. Por ejemplo, un docente que dialoga con sus estudiantes en lugar de imponer autoridad ayuda a crear un clima de respeto y cooperación, que son principios básicos de la cultura de paz. Pregunta a ustedes, compañeras, ¿qué papel creen que tiene la comunicación asertiva en la prevención de conflictos? Aunque la comunicación asertiva es importante, a veces no basta. Hay contextos donde las partes simplemente no quieren dialogar. Sin voluntad o empatía, la comunicación se vuelve un monólogo. Estoy de acuerdo. En situaciones de violencia estructural, la comunicación puede ser insuficiente si no hay cambios en las condiciones sociales o políticas que causan el conflicto. Como siguiente tema les hablaré sobre la aplicación internacional y diplomacia. La cultura de paz también es muy importante a nivel internacional. Organismos como la ONU y la UNESCO impulsan programas de mediación y diplomacia para prevenir guerras y proteger los derechos humanos. Por ejemplo, en Colombia, los acuerdos de paz con las FARC se lograron gracias a años de diálogo y acompañamiento internacional. Otro ejemplo es Sudáfrica, donde Nelson Mandela aplicó principios de perdón y reconciliación para transformar el apartheid en un modelo de convivencia mundial. En ambos casos se aplicó la cultura de paz, escuchar al otro, reconocer errores y buscar justicia, no venganza. Además, la paz está vinculada con el desarrollo sostenible, sin justificar la igualdad y cooperación económica. La paz no puede sostenerse. Mi pregunta hacia ustedes, compañeras, es ¿qué desafíos enfrenta la diplomacia internacional cuando los intereses económicos o políticos se anteponen a los valores humanos? Bueno, para mí el mayor desafío es la falta de coherencia. Los países hablan de paz, pero siguen financiando guerras, explotándose a otro. La diplomacia debería priorizar los derechos humanos por encima del poder. También hay que considerar que los intereses económicos no siempre son negativos. Si se usan con justicia y cooperación, pueden fortalecer la paz. El reto está en equilibrar poder con humanidad. Yo pienso que es muy idealista. La política internacional siempre implicará intereses. Los estados deben proteger su soberanía y muchas veces eso entra en conflicto con los valores éticos. Ahora vamos a lo crítico y propuestas. La paz no solo es un discurso, es una forma de vivir y actuar. A pesar de los esfuerzos globales, todavía vemos guerras, migraciones forzadas, racismo y desigualdad. Esto demuestra que aún debemos transformar la cultura del poder en una cultura de respeto y justicia. Como decía Paulo Freire, la educación debe liberar, no domesticar. Una educación basada en cultura de paz debe enseñar el pensamiento crítico, empatía y participación ciudadana. También debemos considerar cómo los medios de comunicación pueden fomentar el miedo o la polarización. Promover la comunicación ética es parte de construir la paz. En contexto, las propuestas concretas es incluir la educación para la paz y derechos humanos en todos los niveles educativos, promover el arte y la cultura como herramientas para sanar heridas sociales, crear espacios de mediación comunitaria donde los ciudadanos aprenden a resolver conflictos sin violencia. Ahora, compañeras, le realizaré la siguiente pregunta. ¿Qué acciones concretas podemos realizar como estudiantes, para fomentar la cultura de paz en nuestra universidad o comunidad? Muchos estudiantes quieren participar, pero no encuentran apoyo de la institución, están sin recursos o los espacios no son adecuados. La iniciativa se disminuye. La paz necesita respaldo más allá de la voluntad individual.
También creo que a veces se habla mucho de paz, pero se actúa poco, más allá de proyectos que realmente unan a los estudiantes, promuevan el respeto en el día a día. Aún así, se puede empezar desde lo pequeño, respetar opiniones distintas, resolver desacuerdos, pero sin ofender, y participar más en campañas sociales. Son pasos simples, pero poderosos para construir un mundo de paz. Hemos recorrido un tema profundo y urgente. Hoy comprendemos que la cultura influye en cómo nos relacionamos y resolvemos los conflictos. La subjetividad determina cómo percibimos la paz y la violencia. La mediación y la educación son herramientas para transformar la sociedad. Cada persona puede ser un agente de cambio en su entorno. La cultura de la paz nos enseña que no hay paz sin justicia, ni justicia sin diálogo. Como decía Gandhi, no hay cambio para la paz es el camino. Y completando Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Gracias por su atención y participación. Los invitamos a seguir promoviendo desde nuestras acciones diarias una verdadera cultura de la paz basada en el respeto, la cooperación y la empatía. Para concluir a todo este debate, a lo largo hemos recorrido diferentes caminos del mismo propósito, comprender cómo la cultura de paz puede transformar la manera en que vivimos y nos relacionamos. Lo hemos analizado desde perspectiva cultural, educativa, social y diplomática, y comprendimos que la paz no se alcanza en discursos o promesas, sino en acciones constantes con una educación que transforma conciencia y con una ética del respeto por la vida y la dignidad humana. Cada intervención nos recordó que los conflictos no nacen solo de interés políticos o económicos, sino también de diferencias culturales, emocionales e inclusivos personales. Por eso, cultivar la empatía, el pensamiento crítico y la comunicación asertiva se convierte en un compromiso urgente si realmente queremos prevenir la violencia antes de que aparezca. La cultura de paz no es ideal lejano, es una forma de mirar el mundo con humanidad. Es entender que la paz no se decreta, se construye desde el diálogo, el entendimiento y la voluntad de cambiar, porque solo somos capaces de ver el otro como un ser humano y no como un adversario. Comienza el verdadero proceso de la reconciliación. En el plano internacional vimos ejemplos que nos inspiran, los acuerdos de paz en Colombia o el proceso de reconciliación en Sudáfrica. Nos enseñan que aunque el camino sea largo y difícil, el diálogo siempre será más poderoso que las armas. Sin embargo, también reconocimos que aún existen grandes desafíos, los intereses políticos, la falta de coherencia entre los discursos y las acciones y las desigualdades estructurales que impiden consolidar una paz duradera y justa. Pero más allá de los organismos internacionales o las decisiones gubernamentales, la cultura de paz empieza en lo cotidiano, en el aula, en la familia o en la comunidad y hasta en las redes sociales. Cada palabra, cada gesto, cada decisión tiene el poder de construir o destruir la paz. Y es ahí donde todos tenemos una responsabilidad compartida. Como dijo Gandhi, la paz no es el camino, la paz es el camino. Y como recordó Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Por eso, el verdadero reto no es solo hablar de paz, sino vivirla y enseñar. Que este debate sea una invitación para comprometernos como estudiantes, ciudadanos y seres humanos a promover la cultura de paz desde nuestras acciones diarias, en el fortalecimiento del respeto y la cooperación y la empatía como bases de una convivencia más justa, más humana y más solidaria. Ante todo, muchas gracias.